ver el día de hoy, sobre todo vamos a ver las complicaciones más frecuentes, ¿no? Lo que es enfermedad varicial, cefalopatía, psiquis, PDE, síndrome hepatorenal. Epidemiología, estamos a la parte en Estados Unidos, la quinta causa de muerte. Causas más frecuentes a la cabeza alcohólica, seguido de hepatitis viral. No es alcohólica, no es una hepatitis viral, podría ser una causa autoinmune u otras más. Entonces, un paciente cirrótico, lo primero que vas a preguntarte es antecedente de alcoholismo, hepatitis viral. Hepatitis viral no te va a decir eso como antecedente, pero vas a buscar factores de riesgo, por ejemplo, transfusiones. Procedente de algunas áreas, hace un tiempo como Ayacucho, por ejemplo, la selva, ¿no? Hepatitis B. Con la vacunación eso ha obviamente disminuido. Es un estudio que se publicó acá, en la Revaliate. Sin embargo, otra causa que está aumentando relacionada a cirrosis hepática, enfermedad metabólica, diabetes mellitus. O sea, tenemos hepatitis viral, tenemos alcohólica y diabetes, síndrome metabólico y obesidad. La obesidad que me trae como consecuencia hepatitis hepática no alcohólica, una causa potencial también de cirrosis hepática. Y hay varios pacientes que tienen causas que confluyen, ¿no? Alcohólicos con hepatitis y también que son obesos, ¿no? Antes, hace un tiempo, no se consideraba esta una causa importante, ¿no? En Estados Unidos está dentro de las 3 causas más importantes de cirrosis hepática. Obesidad. ¿Cuáles son las complicaciones de cirrosis hepática? Como ustedes tienen un paciente con cirrosis, van a poner diagnóstico, ¿no? Cirrosis hepática, el CHAI y las complicaciones. ¿Complicada con qué? Hemorragia varicial, ascitis, PDE, cefalopatía, NM, hepatorenal y otras causas más que seguramente ni reconocen. Hepatopulmonar, gasopatía portal, virturas hepática, hipertensión portopulmonar, cardiomiopatía cirrótica incluso. ¿Ya? Son las complicaciones que vienen. ¿Cuáles vamos a ver? Las más frecuentes. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con cirrosis, ponen como diagnóstico cirrosis hepática, CHAI tantos, y pones complicada con tales cosas. Recuerda que lo que tú vas a manejar son las complicaciones. Ahora, ¿cuál es el principal sustrato fisiopatológico de la cirrosis? La hipertensión portal. La hipertensión portal me explica la mayoría de complicaciones de la cirrosis hepática, la gran mayoría. Vamos a ver. Causas de hospitalización en la Revaliate, pacientes con cirrosis, HbA, encefalopatía, ascitis, o sea, lo mismo. Son las complicaciones más frecuentes, las que vamos a ver. ¿Se requiere siempre la biopsia hepática para hacer el diagnóstico de cirrosis? La mayoría de veces no. Si tengo un antecedente claro, me basta la clínica. La clínica, laboratorio y radiología, ¿no? Ecografía, por ejemplo, ¿no? Un hígado nodular. ¿Cuándo pido biopsia hepática? Cuando tengo duda de la causa. Un paciente, sobre todo joven, cirrótico, que no tiene antecedentes de alcoholismo claros ni hepatitis viral. ¿Qué será? Puede ser autoinmune. Y ahí sí tengo que hacer biopsia, porque incluso ese paciente puede ser potencialmente recuperable. O sea, cuando tengo duda diagnóstica, no hay un antecedente claro, pido biopsia hepática, en esos casos. Pero hay otros marcadores que puedo usar. Un marcador muy importante, ¿cuál es? La plaquetopenia. La mayoría de cirróticos tiene plaquetopenia. ¿Por qué? Por secuestro del vaso, ¿cierto? Hacen un vaso grande, hiperestenic, perfusión del vaso, pueden hacer esta alteración. Entonces, biopsia solamente requiere en algunos casos. Score de CHAI. ¿Para qué fue inventado el CHAI? Para ver la sobrevida del paciente luego de una derivación por tocado, una cirugía de hipertensión portal que ya no se hace. Para eso fue inventado el CHAI, para ver la mortalidad en los meses siguientes, en los años siguientes, de un paciente sometido a cirugía de hipertensión por tocado. Ahora se usa para ver más o menos qué pacientes van a requerir trasplante hepático. De CHAI-D para adelante requieren trasplante hepático. Acá se ve la supervivencia de los pacientes por escala de CHAI. Un CHAI-C, por ejemplo, tiene una sobrevida promedio a los 2 años de 38%. Son pacientes condenados a la muerte si no se les hace trasplante hepático. Por eso les digo, el manejo de las complicaciones está encaminado a hacer que el paciente aguante y llegue a la cirugía, a trasplante hepático. También han escuchado esto, ¿no? El MELT, modelo para enfermedad previnal. Es otro score. Este MELT también fue inventado ¿para qué? Para ver la sobrevida de pacientes sometidos a TIPS. Vamos a ver qué son TIPS después, ¿ya? Pero también se usa, se extrapola para ver qué pacientes son candidatos a trasplante hepático. Por MELT, un paciente con más de 10 puntos, cuando ve que la mortalidad aumenta significativamente, es candidato a ese tipo de procedimiento, trasplante hepático. Los scores que fueron inventados por algo, pero ahora se usan por otra cosa, para ver trasplante hepático.
comúnmente usamos el CHAI, ¿no es cierto? El CHAI, todo paciente que tú diagnosticas de cirrosis le pones su CHAI, A, B, C. Obviamente eso también en función a las complicaciones que se pueden presentar. Caso 1, a ver. Juan, 50 años, lleva a consulta por distensión abdominal progresiva, aumento de volumen en los inferiores, antecedentes de AOH, ¿no? Normotenso, ictérico, edematoso, presencia de ascitis. Hemoglobina en 12, plaquetopenia, troponina prolongado, coagulopatía. Y dentro del estudio de la cirrosis, dentro del estudio, no hay antecedentes en el de sangrado, ¿no? Pero dentro del estudio se le pide una endoscopía y se ven varices grado 2. Así lo pone. El paciente tiene buena hemoglobina, normotenso, no ha hecho melena ni metemesis, no sangra. Entonces, primero, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Clínicamente, ¿ya tú qué puedes poner? Cirrosis hepática. Ya lo calculas después, ¿no? Cirrosis hepática. ¿Cuáles son las complicaciones en ese momento de la cirrosis? La varices esofágicas, pero viene por qué sobre todo. Ascitis y edemas. Ascitis y edemas es la complicación, ¿no? Y varices esofágicas. Sin embargo, estas varices no han sangrado. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál será la farmacoterapéutica? ¿Qué será más importante manejar en ese paciente en ese momento? La ascitis y los edemas. ¿Y qué me dicen con respecto a las varices? ¿Se manejan en ese paciente? No hay antecedentes de sangrado en el paciente. ¿Se manejan las varices? Sí, no. Las varices tienen un enfoque antes del sangrado, durante el sangrado y después del sangrado. Acá hay el enfoque antes del sangrado. Vamos a ver. Entonces, a este paciente se le podría ofrecer lo siguiente: profilaxis primaria de HD avaricial, antes que suceda, evitar que suceda. Cuando les hago de profilaxis primaria, digo evitar que suceda. Secundaria, el evento ya pasó y quiero evitar que vuelva a suceder. Entonces tiene varices esofágicas. El problema cuál es, que pueden sangrar. ¿Puedo hacer algo por el paciente para evitar que sangre? ¿Se le podría brindar algo, ofrecer algo? ¿Qué se le podría ofrecer al paciente? Las varices, ¿por qué ocurren? Por hipertensión portal. Entonces habría que manejar de alguna manera la hipertensión portal. ¿Y de qué manera podríamos disminuir esa hipertensión portal? Beta bloqueadores, son los de elección. ¿Y qué beta bloqueadores? Los no selectivos. Los no selectivos, los clásicos, propanolol, carvedilol, nadolol. De elección, propanolol. La dosis máxima, mira, 320. La dosis de la guía dice 40 cada 12, ¿no? Solemos empezar con 20 miligramos cada 12 horas. Obviamente el propanolol lo vas a iniciar con un paciente hemodinámicamente estable. El objetivo es que baje la presión portal. La pregunta es, ¿cómo yo mido la presión portal? ¿Cuál es tu gol estándar, lo mejor de lo mejor para ver la presión portal? ¿Qué le pido al paciente? Un cateterismo de vena suprahepática, si mido la gradiente de presión venosa hepática, algo que no se hace, ¿no? El ecodoppler me lo infiere, ¿no? Me dice, ¿no? Signos de hipertensión portal. Pero el gol estándar es cateterismo venosa hepática que nadie hace, nunca nadie hace. Entonces, ¿de qué manera podemos saber que el fármaco está funcionando? Ya saben, siempre que le pongo un medicamento, tiene que preguntarse cómo lo voy a monitorizar. Tu metformina lo monitorizas con tu glicosilada, ¿no? Menos de 7, los 3 meses. ¿Eso cómo lo monitorizo? ¿Qué es lo que quiero lograr? Frecuencia cardíaca. Es entre 50 y 55. O sea, si yo le doy propanolol a un paciente cirrótico para prevenir la aparición de varices, para prevenir sangrado de varices, tiene que tener esa frecuencia cardíaca. Si la tiene en 70, no estoy haciendo nada. ¿Qué tengo que hacer? Subirle la dosis. O sea, yo doy el fármaco esperando lograr algo. Bajar la presión portal. La presión portal no puedo medirla. Entonces la infiero con la frecuencia cardíaca. Y ese es el objetivo. Si no lo alcanzo, sigo subiendo la dosis. No tengas miedo. Mira, dosis máxima 320, 160 cada... No te pasa, ¿no? Alternativas las siguientes. Digamos que están contraindicados los beta bloqueadores. ¿En qué pacientes están contraindicados los beta bloqueadores? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Asma, descompensado, EPO, falla cardíaca, etc. ¿Qué alternativa tengo? Endoligal. Tratamiento endoscópico endoligal. Hablamos, ojo, profilaxis primaria. El evento no sucedió. Tengo varices, pero no sucedió beta bloqueadores. No puedo hacerlo por X motivos, endoligal. ¿En quiénes voy a indicar la profilaxis primaria? En todos los cirróticos, o sea, viene el paciente con su ascitis y ya cirrosis y de frente le indico. ¿No? Se indicará profilaxis aún sin varices, o sea, digamos, tengo ascitis, edemas, tengo cirrosis, sin endoscopía no me dice nada de varices, no tienes varices. Y tú por si acaso, ¿no? Esperando, ¿no? Para evitar que las hagas.
La cosa es clara, no solamente se indican beta bloqueadores en profilaxis primaria en varices grado 2 o grado 3. Grado 2 cuando me ocluyen la luz, menos de un tercio. Grado 3 cuando me ocluyen la luz, más de un tercio. Y grado 1 son ligeras elevaciones en la mucosa del esófago, también en grado 1, pero con estigmas de sangrado, con signos rojos. El gastro te lo va a poner así: signos rojos, presencia de punteado eritematoso, presencia de latigazo, o sea, puntos rojos sobre las varices. Esos son los signos rojos. O sea, solamente profilaxis primaria en varices grado 2, grado 3 y grado 1 con signos rojos, estigmas de sangrado. ¿Ah? Si son grado 1 simplemente o sin varices, no se indica. O sea, no lo dejas por dejarlo simplemente. Solamente en algunos pacientes. O sea, no me previenen el desarrollo de varices. Evitan que las varices que están sanas. Entonces, la gradiente de presión venosa hepática es el gol estándar. Caracterismos subhepáticas que nadie hace. Lo inferimos con el eco doble probablemente. ¿A partir de qué momento esa gradiente arroja hipertensión portal? Cuando es más de 5 milímetros de mercurio. Lo normal es que sea menos de 5. Más de 5 hipertensión portal. La aparición de varices va a comenzar cuando aparece más de 10 de gradiente de presión venosa hepática. Más de 10 milímetros de mercurio de presión portal, recién aparecen varices. Es lo que se llama hipertensión portal clínicamente significativa. Entre 5 y 10 el paciente asintomático, o sea, tiene una cirrosis, digamos, incipiente, asintomático. Más de 10 recién aparecen varices. Y comienzan a sangrar cuando son más de 12. O sea, menos de 5, más de 12, o sea, muy elevada, muy elevada. Esto no se mide usualmente. Recuerden que la hipertensión portal es la responsable de la mayoría de las complicaciones de la cirrosis hepática. Recuerden, vamos a verlo. Fisiopatología. La presión portal o la ley de Ohm depende de qué? De la resistencia y el flujo sanguíneo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el hígado? Se fibrosa, eso es irreversible. Hay un aumento de la resistencia. Ese aumento de la resistencia, la circulación de la vena porta al pasar por el hígado me genera hipertensión portal, el aumento de la resistencia. Ya, cuando existe un problema en el organismo, un agente, digamos, agresor del organismo intenta compensarlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el organismo acá? Va a intentar disminuir el flujo sanguíneo. O sea, si ya hay aumento de la resistencia y es irreversible, el organismo intenta compensarlo con el flujo sanguíneo, disminuyendo el flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que hace? Produce sustancias vasodilatadoras, produce óxido nítrico. El organismo produce óxido nítrico. ¿Para qué? Para vasodilatar la circulación esplácnica y la vena porta y de alguna manera disminuir el flujo sanguíneo. O sea, aumenta el continente, el diámetro del lado sanguíneo, pero el contenido sigue siendo el mismo. Conclusión, disminuye el flujo sanguíneo. Disminuye el flujo sanguíneo hacia la porta y de alguna manera intenta bajar la presión portal. Eso es lo que hacemos fisiológicamente. Pero ¿cuál es el problema? Esa vasodilatación no solo es esplácnica, también es sistémica. Nos damos cuenta que los cirróticos son medios hipotensos, o sea, presión 9,6, 8,5, están así por eso. Ahora, el corazón, ¿qué cosa hace cuando tenemos una hipotensión sistémica? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Eso es lo que se llama una circulación hiperkinética, hiperdinámica. Ese aumento del gasto cardíaco al final, a la larga, va a aumentar el flujo sanguíneo también a la vena porta y me va a producir más hipertensión portal. En otras palabras, el organismo, por querer compensar algo, al final malogra todo. Es un círculo vicioso. ¿Ok? Y todo se genera por la resistencia vascular. Entonces, ¿qué cosa hacen los beta bloqueadores? Me producen vasoconstricción esplácnica. Esa vasoconstricción esplácnica va a disminuir el flujo sanguíneo con la vena por efecto beta 2. A ver, Juan cumple, es un paciente, Juan cumple la medicación indicada, propanolol, porque tenía varices grado 2, ¿no es cierto? Sin embargo, presenta hematemesis y meleno, o sea, a pesar de su sangre el paciente puede pasar. Su presión está baja, itérico edematoso, el deseo abdominal sigue con ascitis, ya bajó la hemoglobina, bajó las plaquetas y sigue con tiempo de coagulación prolongado. En tu historia de emergencia, ¿cuál será el diagnóstico principal en el paciente? El primer diagnóstico, que coloques en este caso, cirrosis hepática. Por prioridades, ¿qué le pones? Shock hipovolémico. Bueno, por hemorragia digestiva alta, activa. Y después ya cirrosis hepática, HDA, CTC.
¿Cuál será la primera medida terapéutica en ese paciente? Se pone en este caso clínico, ¿cuál es la primera medida terapéutica? Yo lo primero que harán ante un paciente hipovolémico, le paso volumen. Entonces, los diagnósticos y prioridades cambian según el caso. El anterior fue un paciente que aún no sangraba, este ya sangró. ¿Qué tenemos en este paciente? Primero, fluidoterapia y hemoderivados. Transfusión si la hemoglobina baja menos de 7. Hemoderivados también, las plaquetas se transfunden si el paciente tiene sangrado. Ahora, la HDA activa, aguda, activa, se maneja tanto desde el punto de vista endoscópico como farmacológico. Y también tenemos otras alternativas, ¿no? La sonda de Sextagen-Blackmore y los TICs, vamos a ver. Primero, fluidoterapia, con un catéter ancho y corto, gránula número 16 o 18, 14 de preferencia, más ancho mejor. Gránulas número 20, 22, con 2 plaquetas se obstruyen, ¿no es cierto? Ya no pasa fluido. Entonces, ¿qué le vamos a pasar al paciente? Salino isotónico. Salino isotónico. ¿Ya? Entre coloides y cristaloides, salino isotónico. La cantidad de volumen y todo vamos a verlo cuando hagamos fluidoterapia. Pero salino isotónico. ¿Ok? Hemoglobina se mantiene entre 7 y 8. Entre 7 y 8. O sea, tampoco quiere llevarlo hasta 10 al paciente hemoglobina. Se ha visto que al pasarle más paquete de sangre puede sobrecargar al paciente y hacer edema pulmonar. Entre 7 y 8. Plaquetas, plasma fresco, si hay alteraciones también en la coagulación. Pero primero, fluidoterapia. ¿Qué más tenemos? Manejo farmacológico. ¿Qué le vamos a dar al paciente? Tiene hipertensión portal, pero vamos a darle fármacos vasoconstrictores. Vasoconstrictores, ¿por qué? Porque van a cerrar los vasos esplácnicos y van a disminuir el flujo portal. Vamos a darle a una hipertensión portal vasoconstrictores para disminuir el calibre de los vasos esplácnicos, vasoconstricción esplácnica, y así se reduzca el flujo sanguíneo portal y caiga la hipertensión portal. ¿Qué tenemos de opciones? Tenemos terlipresina u octreotino. Terlipresina u octreotino. Cualquiera de las dos alternativas. Sin embargo, la terlipresina es la que con evidencia, con cierta evidencia, es la única que ha demostrado tener a la larga una baja mortalidad genética. Tiene impacto en la mortalidad. Puedes usar cualquiera de los dos de preferencia si tienes la ventaja de terlipresina. ¿Cuál es la ventaja de la terlia? Aparte de esta, que se da por vía endovenosa en bolos cada 4 horas. En cambio, el octreotino se tiene que dar por infusión continua. Es un poquito más complicado, un poco más difícil de ver. ¿Para qué dejas esto? Para disminuir la recurrencia del sangrado. Quizá el sangrado activo no para con esto, pero disminuye la recurrencia del sangrado activo en el paciente. Manejo entonces farmacológico también incluye lo que son antibióticos. Se ha visto que un paciente con HDA tiene una alta tasa de infecciones posteriores. Hace peritonitis bacteriana, hace incluso neumonías. Entonces está indicado dar en todo paciente con cirrosis y HDA activa, sobre todo con ascitis, antibiótico profilaxis por 5 a 7 días, o ceftriaxona, 1 gramo cada día. Antibiótico profilaxis, me adelanto en la infección. Inhibidores de bomba no se deja, salvo que en la endoscopía tengas una úlcera. No se deja omeprazol al paciente. También se ha visto que te cambia el pH, la flora y puede haber infección. ¿Qué más? Manejo endoscópico, de elección endoligadura. Ligadura de varices esofágicas. ¿Qué más tenemos de alternativas? Cianoacrilato. Eso usamos para varices gástricas. Hay esofágicas y gástricas. ¿Cuál es el problema de las gástricas? Que están en el fondo gástrico. Entonces el gastro con el endoscopio tiene que darse la vuelta para el fondo gástrico. Aparte que el fondo gástrico no crece en hacer rectitas, es como una medusa. Es difícil ligarlo. Entonces, ¿qué ponemos? Cianoacrilato. ¿Han escuchado qué es eso, cianoacrilato? Cuando compran uju, van a leer uju ahí, ¿qué dice? Cianoacrilato. Es lo mismo. A veces el uju lo esparcen, ¿qué pasa? Se pone duro, ¿no es cierto? Lo mismo le ponen a la varice. Lo mismo, algo parecido. Pero varice gástrico. ¿En qué momento se hacen endoscopías? Primeras 24 horas del paciente. Primeras 24 horas, endoscopía de emergencia. Esto me va a parar el sangrado. Lo anterior evita la recurrencia del sangrado. ¿Qué más tenemos? Taponamiento con balón Sextagen-Blackmore. Es como una sonda Foley, digamos, con 2 globitos. Este para el esófago y este para el fondo gástrico. ¿Cuándo usamos la sonda de Sextagen-Blackmore? Si el gastro falla en su intento de parar el sangrado con endoligadura. Tan de matenesis que no veo nada, no he podido ligar nada, Sextagen-Blackmore. Y se queda ahí el paciente 24, 48 horas.
Y ya con el osteotil, la terpesina, el sangrado disminuirá a la larga. Se pone por lo menos, obviamente que también tiene complicaciones, ¿no? Úlceras esofágicas y algunas complicaciones. ¿Qué más tenemos de opción? TIMS, Transjugular Intrahepatic Stem Shunt. Es un stem, un catéter, un stem que se pone por la yugular. Se pone por la yugular, vena cava inferior, vena suprahepática, y me abren el hígado. O sea, el hígado está fibrosado, no permite un flujo portal, el aporte de las suprahepáticas. Ese stem lo pongo por la yugular y abro el hígado, comunico las suprahepáticas con la vena portal y la hipertensión portal disminuye. ¿Cuál es el problema? Aumento el flujo sistémico de la porta y hay más aporte de amoníaco a nivel cerebral y más posibilidad de hacer encefalopatía hepática. Si le pongo eso al paciente es porque ya pienso en hacerle trasplante hepático. Si no pienso hacerle eso, ¿para qué voy a poner? ¿Cuándo pongo eso? Cuando tengo resangrado en el paciente. O sea, ya controlé sangrado, ya resangrado, TIPS, candidato TIPS. Y estoy pensando en hacerle trasplante hepático. Entonces, ¿cómo se maneja? Fluidos, transfusiones, ceftriaxona, terlipresina euclótide, endoscopía, endoligadura para varices, esofágicas, gástricas con semiacrilato, falla en el control de sangrado, endoscopía, sondas en Blackmore, es por lo pronto transitoria, y si el paciente presenta resangrado, TIPS alternativo. Entonces, lo que les he mencionado, ¿no? Esos TIPS disminuyen la presión portal, pero también van a aumentar mayor aporte de amoníaco a nivel cerebral, tiene riesgo el paciente de hacer encefalopatía. El mismo paciente, ¿eh? Hemos tenido manejo profiláctico primario, sangrado agudo, ahora mira, y está hospitalizado 10 días después, hospitalizado y manejado con terlipresina y endoligadura y se controló el sangrado, fue bien al paciente. Ya se encuentra en condiciones de alta y hemodinámicamente estable. O sea, ya paró el sangrado agudo, no hubo nada. Ahora, en relación al HDA, ¿cuál va a ser tu indicación al alta al paciente? Hay una indicación al alta al paciente con respecto al HDA, es un paciente que ya sangró. Ahora, quiero evitar que vuelva a sangrar el paciente, sería profilaxis secundaria. ¿Cómo hacemos la profilaxis secundaria? Evitar que vuelva a sangrar el paciente. Se indica al paciente tanto beta bloqueadores como endoligadura. Ambas cosas ya se indican. ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. Ahora, los beta bloqueadores se dan en un margen terapéutico muy estrecho de cirróticos. Un cirrótico ya muy avanzado, hipotenso, ya no puedes dar tampoco porque aumenta la mortalidad en el paciente. Entonces, ya como profilaxis secundaria se dejan beta bloqueadores como pronolol y endoligadura cada ciertas semanas para erradicar toda la crisis. Si hay recurrencias, están muy colocas TIPS. Pero si pones TIPS, ya te hacen hacerle a tu paciente trasplante. Profilaxis primaria, sangrado agudo, profilaxis secundaria. Si van a mandar betas a tus pacientes. Beta bloqueadores, pero tu objetivo ¿cuál es? Frecuencia cardíaca, 50-50. Mira, solamente indicas beta bloqueadores en ciertos pacientes. Una cirrosis en estadio terminal, con artritis refractaria, presión sistólica menos de 100, presión arterial menos de 82, sodio menos de 120, falla renal, hepatorenal, sepsis, tienes que suspender beta bloqueadores porque aumentan la mortalidad, reducen la sobrevida en el paciente. O sea, son pacientes bien delicados. A veces por querer mejorar algo empeoras otra cosa. O sea, no es que a todos beta bloqueadores tienen sus indicaciones, pero así como tienen las indicaciones, tienen que también saber las contraindicaciones del paciente. Hipotensos con falla renal también ya tienen consecuencias. Aumentan la mortalidad. Caso 2, aproximadamente 40 años, llegó a emergencia en estado inconsciente. Normotenso, icténico, leve edema, se encuentra en tensión abdominal, somnoliento, responde levemente al llamado, no focaliza. Un paciente que tiene trastorno de conciencia lo dividen en focaliza o no focaliza. Si focaliza el paciente, o sea, hace hemiplegia, por ejemplo, vas a pensar que la causa es estructural, tiene algo en el cerebro, de cerebro. Si no focaliza, es causa metabólica en el paciente. Metabólica, hipoglicemia, sodio, sepsis. En el contexto de un paciente con cirrosis hepática, ¿qué pone plantear? El diagnóstico va a ser cirrosis hepática, Child-Dalton, descompensada por encefalopatía hepática. Complicada con, encefalopatía. ¿Qué medidas voy a tomar con el paciente? Primero de todo, paciente inconsciente, en cualquier examen se le pregunta, primero es vía aérea. ¿Ya? Vía aérea permeable, oxigene bien, no voy a hacer que
era preocupada de la encefalopatía y saturé el paciente 50%. O sea, primero vía aérea con el paciente. Muy bien, luego que ya sabes que tienes encefalopatía hepática, la siguiente pregunta, ¿cuál debería ser? Aparte de cómo manejar, ¿cuál es la causa de la encefalopatía hepática? Toda enfermedad crónica llega a emergencia descompensada por algo. Ese algo puede ser falta de tratamiento o una enfermedad intercurrente como infección. O sea, busco factores exacerbadores. Ahora, con respecto a la encefalopatía hepática, y aparte de la dieta y todo lo demás, ¿qué medicamentos o qué es lo que se suele indicar a estos pacientes? Bueno, primero la definición: disfunción cerebral causada por insuficiencia hepática, que es obvio. Grados de encefalopatía hepática que ya los conocen. El flapping o asterix aparece en el grado 2 de encefalopatía hepática. El flapping o la asterixis no es autonómico de encefalopatía hepática, es indicativo de encefalopatía metabólica, urémica, hipercápica, hepática, y revela daño en los ganglios basales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el responsable? El amoníaco, NH3. El amoníaco que se produce en el intestino. ¿Verdad? Amoníaco. Ese amoníaco normalmente es metabolizado en el hígado. Si el hígado no funciona, el amoníaco bypassea el hígado y se mete al cerebro y me produce disminución del glutamato a nivel cerebral y edema cerebral por alteración de la barrera hematoencefálica. O sea, el problema es el amoníaco, el NH3, sobre todo, también en otras sustancias. Ya saben que tienen que buscar el factor descompensante en la encefalopatía hepática. A la cabeza, el factor más frecuente, ¿cuáles son? Sangrados digestivos. El paciente no te dice, no vengo con hematemesis, está inconsciente. ¿Cómo vas a inferirlo? Pues un lavado gástrico, que caga la hemoglobina, un TR en el paciente, o sea, no te dice que sangró, pero tú ves pues, que está sangrando, tiene seguramente varices. Esas varices sangrantes y la sangre se acumula en el intestino, es una fuente de amoníaco finalmente. También estreñimiento, infecciones, tienes que buscar el factor descompensante en el paciente y manejarlo, obviamente. Ya, ¿qué medidas tenemos con respecto a encefalopatía hepática? Nutrición, dieta normoproteica, pero sobre todo lactulosa. Lactulosa, ¿por qué le dejamos? No como laxante, no como laxante. La lactulosa en el intestino grueso, las bacterias lo transforman en ácido láctico. Ácido láctico. O sea, acidifican el lumen del colon. Acidifican el lumen del colon. Cuando tú acidificas un lugar, creas muchos hidrogeniones, muchas H's, ¿no? El amoníaco es NH3, más una H, NH4, amonio. Y el amonio no se absorbe. No se absorbe. Por eso tú das lactulosa. Para eliminar amoníaco en forma de amonio, no por el estreñimiento, es algo que también se produce. Tú das por el problema del amoníaco, es lo que tienen que responder. Ahora, la dosis es esta, 60-80 gramos al día. Tiene 3.33 por 5 mililitros. Por eso que dejamos en el hospital 30 mililitros por kilo cada 8 horas. 30 ml por kilo cada 8 horas son 60 gramos al día. Puede también ser más. No que se nos ocurra, ¿no? Dejar esa cantidad, que es la dosis diaria. Nuevamente, mi metformina es para que mi glicosilada baje a menos de 7, ¿no es cierto? Ya, ahora, acá cuál es mi objetivo, ya, que salga de la encefalopatía, está bien, pero yo busco que tenga 2 a 3 deposiciones pastosas por día. O sea, yo subo la dosis, incluso lo mantenga, hasta que tenga 2 a 3 deposiciones pastosas por día. Ahí estoy cumpliendo mi objetivo terapéutico. Y obviamente que se reserva de encefalopatía. ¿Qué más puede ser útil? Si a las 48 a 72 horas de encefalopatía el paciente no responde a la lactulosa, puede agregarle rifaximin, 200 cada 6 horas. ¿Ya? Podría agregarle como una alternativa. Pero el grado de recomendación y evidencia también es bajo, es 2C. ¿Ya? Pero bueno, es la alternativa que tenemos. Lo demás no sirve. ¿Ya? No sirve. Por ahí van a encontrar a alguien que les diga, no, metronidazol, dale. No sirve. ¿Ya? Lactulosa y por ahí rifaximin, si no responde lactulosa, y manejando la causa de fondo. Caso 3. Dionisio, 48 años, cirrosis hepática, llegado por aumento de volúmenes inferiores. Normotenso, histérico, edema marcado, distensión abdominal, matidez. Orientado, pura creatinina normales, hipolatremia, dilucional, probablemente por la citis, potasio normal. Cirrosis hepática, ¿cuál es el problema acá? Aciticidemia. Muy bien. ¿Qué medidas terapéuticas tomo en ese paciente? Ahora enfocándonos en la citis y los edemas. Diuréticos, muy bien. Vamos a ver cómo usar eso, ¿no? Ya. ¿Qué pasa acá? El problema es la hipertensión portal.
El organismo, para intentar compensar la hipertensión portal, que produce óxido nítrico. ¿Y eso que produce? Vasodilatación plástica, que al final me empeora lo que es la hipertensión portal. O sea, es un círculo vicioso. Ahora, como tú tienes vasodilatación, cae la presión ligeramente, tú vas a producir sustancias contrarreguladoras, se activan tus mecanismos neuromorales. Esa baja de la presión es sensada por el riñón, la mácula densa, el aparato intraglomerular, y activa lo que es el RAS, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Transforma sodio y agua, ¿no es cierto? Y produce edema. Ese es el problema, activación de mecanismos neurohumorales, absorción de sodio y agua por activación del RAS. O sea, al final el organismo, si se dan cuenta, por querer compensar algo, malogra todo. Y no solo eso, también se van a liberar sustancias vasoconstrictoras como catecolaminas, que a la larga me van a producir vasoconstricción renal tan intensa que me hipoperfunden el riñón y me producen un síndrome hepatorrenal. O sea, todo tiene sustrato en la hipertensión portal. El concepto es ese: el organismo, al querer compensar algo, malogra todo. Es lo que pasa. Entonces el problema es renina, angiotensina, aldosterona. Hay un hiperaldosteronismo secundario. Asitis, esto ya es medicina interna, ¿no? Te viene un paciente con asitis a tu consulta. Lo primero que va a pensar que es cirrótico. Si no es cirrótico, segunda, tercera causa será cáncer y TEL. Causas de asitis para ustedes: primera cirrosis, de ahí cáncer y TEL. Las otras son raras. Ahora, en asitis yo no hablo de trasudado exudado, hablo de gradiente de albúmina, de middle gas, albúmina sérica, hematípico asítico. Mayor o igual a 1.1 por hipertensión portal, cirrosis. Menos de 1.1 no es por hipertensión portal, grupo cáncer TEL. Eso como dato. Grados de asitis grado 1 solamente por eco, no se maneja. Por restricción hídrica, de sodio sobre todo, sodio. ¿Ya? Otra cosa, los pacientes, miren, se activa el RAS, absorbe sodio y agua, mucho sodio y mucha agua. El sodio corporal en ellos, es muy alto. Tienen alto sodio corporal total, tienen mucho sodio. Pero sin embargo cursan con hiponatremia. ¿Por qué? Porque tienen más agua que sodio. O sea, en realidad tienen sodio corporal alto los pacientes. Pero cursan con hiponatremia porque tienen más agua que sodio. Por eso que se le deja dieta hiposódica, a pesar de que el sodio esté bajo. Grado 2 se manejan con diuréticos en presión de sodio, y grado 3 ya para centesis, ¿no? Es la asitis severa, que te limita las actividades diarias, para que tengan en cuenta. ¿Cómo debe ser la alimentación en el paciente? Dieta hiposódica, sodio menos de 2 gramos. ¿Ya? Dicen que una dieta el fin de semana, tu cevichito con tu calé y tu calzada y ensaladita, tiene por lo menos más de 20 gramos de sal. ¿Ya? Solamente es este cevichado. ¿Ya? Entonces imagínate decirle al paciente 2 gramos al día, ¿no? Sin sal la dieta, ¿no es cierto? Tiene que ser progresivo. Restricción hídrica solamente se indica, mira, si tiene hiponatremia asociada el paciente, menos de 725. Teóricamente podría consumir lo que quiera de agua, pero tampoco se puede hacer eso porque después se exageran los pacientes. Así que sobre el requerimiento diario de agua, ¿no? Que es 30 minutos por kilo. O sea, dieta hiposódica solamente. Con respecto a los diuréticos, concluimos que tiene un hiperaldosteronismo secundario. Entonces, ¿qué hay que darle? Algo que actúe la aldosterona. ¿Qué le dejamos al paciente? Espironolactona, que es de elección. Espirono con furosemida, pero de elección espironolactona. La dosis inicial va de 100 a 40 miligramos. Y lo revolvamos cada 5 días. Si el quinto día no funciona, se duplica la dosis. 5 días más no funciona, se duplica la dosis. 5 días más no funciona, se aumenta la dosis. Es la dosis máxima. Si no responde esta dosis máxima, hablamos de asitis refractaria. 400 de espirono, 160 de furo. Se guarda esa relación, ya 140, para evitar la hipocalemia inducida por furosemida. La furo me agarra potasio, el espirono me guarda potasio. O sea, esa relación sirve para eso. La furosemida debería ser por vía oral. Vas a dejarla por vía endovenosa solamente en pacientes en anasarca severa. El problema de la vía endovenosa que me produce diuresis muy rápido y puede producir hipovolemia en el paciente, ¿no? Aparte que la furo también tiene cierto efecto vasodilatador a veces, entonces es peligroso en ellos. Debería ser vía oral. Ahora, ¿cómo lo voy a monitorizar? ¿Cómo sé que funciona la furosemida? Igual, con la metformina, meglofenacin. ¿Cómo sé que funciona? Peso. Solo asitis, tengo que bajar de peso entre 300 a 500 gramos al día, no más de 500.
Pacientes más edemas entre 500 a 1000 gramos al día, no más de 1000. Eso que mide es el perímetro de la pancita, no sirve para nada, ¿ya? No hagan caso cuando digan eso, ¿no? Es peso diario en el paciente y diuresis, por supuesto. ¿Qué más tengo que monitorizar? Estoy dando diuréticos al paciente. Me va a dar sodio, potasio, o sea, electrolitos, una creatinina. No voy a hacer que se te pase la mano en el diurético y lo lleves a la deshidratación al paciente. O sea, monitoriza diuresis, volemia, frecuencia, presión, constantemente. No lo dejo y se va a quedar con eso, ¿no? Tener en cuenta el objetivo terapéutico. Si baja más de peso, puede producir una hipovolemia y eso puede producirle falla renal al paciente. Con cuidado. Recuerda que ellos son bien inestables hemodinámicamente, ¿no? Sobre los vasodilatadores, demasiado. Pacientes grado 3, indico paracentesis. ¿Cuánto le saco del líquido? Idealmente. Hablamos de lo idealmente, no lo que me dicen en el hospital. Pero idealmente le saco todo. Todo se saca. Total. ¿Ya? Pero cuando saco más de 5 litros tengo que responder con albúmina. Albúmina viene en estos flasquitos de acá. 50 mililitros que te vale 300 soles. Este flasquito. ¿Ya? Entonces 6 a 8 gramos por litro, cada frasco trae 10 gramos. O sea, tienes que gastarte por lo menos unos 5 o 6 frascos por cada paracentesis. ¿Qué hacemos en los hospitales por darnos eso? Hacemos paracentesis cada 2 días, ¿no? Sacamos 2 litros, ¿no? Y tú ves eso y crees que es, ¿no? Y piensas que está bien. No está bien, o sea, lo que se debe hacer es total la paracentesis, pero con reconducción de albúmina, es lo que se debe hacer, ¿no? ¿Cuál es el problema de pulsarla cada rato? O sea, Staphylococcus aureus, adentro, ¿no es cierto? Adentro lo metes, no hay problema. Síntoma refractaria, cuando se dice, no hay respuesta luego de una semana, que saben cómo ven la respuesta, la aparición de acidosis a las 4 semanas y complicaciones de diuréticos, hipocalemia, hipernatremia, falla renal. Se indica paracentesis también evacuatoria, otra indicación. Síntoma refractaria, paracentesis evacuatoria, y ya piensas al paciente hacerle trasplante hepático. Para síntoma refractaria, lo que les he dicho, opciones terapéuticas, ¿no? Trasplante hepático. Muy bien. Dionisio presenta dolor abdominal mismo paciente y ya se termina. O sea, estaba con agentes edemas y tiene dolor abdominal y ya se termina. La presión ha bajado un poquito, sigue edematoso y abdomen doloroso a la palpación. Una creatinina sean elevada. ¿Qué podría pensar en ese paciente? Está con agentes edemas y me refiere en la hospitalización, estaba con diuréticos, dolor abdominal y fiebre. Un paciente con fiebre hay que buscarle foco. Un paciente X o es neumonía o es sí. En ellos, ¿qué otro foco podría pensar? Una peritonitis bacteriana espontánea. La clásica viene con dolor abdominal, pero un tercio viene sin ese problema. Entonces, ¿cuándo pensar en una PDE? Paciente con ascitis, es la condición sine qua non, o sea, cirrótico con ascitis y fiebre. Cirrótico con ascitis y leucocitosis. Cirrótico con ascitis y falla renal. Cirrótico con ascitis y acidosis metabólica. Esos pacientes, aún sin dolor abdominal, tienes que pensar en una PDE. O sea, la PDE no siempre me da dolor abdominal. Tener en cuenta eso. Diagnóstico entonces, cirrosis hepática, etc. es una PDE probable. ¿Qué medidas voy a tomar con el paciente? Ya sospecho que tiene PDE. ¿Cómo voy a confirmarlo? Ahora, ten en cuenta, mira, la función renal ha empeorado de ese paciente, ¿no? Dionisio. Porque justamente la peor complicación de la PDE es el hepatorrenal. Una PDE, obviamente el requerimiento metabólico, aumenta las catecolaminas, vasoconstricción renal en el paciente y hacen falla renal, un hepatorrenal. Y el problema con el hepatorrenal es que el manejo es trasplante hepático. Hay que tener cuidado. Muy bien, sospecha que tiene PDE, ¿cómo la confirmo? ¿Qué le hacen al paciente para sentesis? ¿Busco el germen? Idealmente sí, pero como nunca tengo suerte, busco células. Más de 250 células polimorfos nucleares en nucleocito. Aumento de células. ¿Qué le dejo de elección al paciente? La elección es cefotaxima. No tengo cefotaxima, ceftriaxona, que es lo que dejamos. Pensará que ceftriaxona porque es el hospital, ya no es de elección, que es de segunda línea. Idealmente cefotaxima. Al quinto día, las células bajan de 250, bajan, no se negativizan, bajan, suspendo el antídoto. La peor complicación de esta, ¿cuál puede ser? El hepatorrenal, ¿no es cierto? Entonces también se puede indicar albúmina en los pacientes. Antibióticos más albúmina. Es una de las únicas indicaciones de uso de albúmina humana con evidencia.
Sobre todo si tienes creatinina sérica más de 1 o urea más de 24 o bilirrubina más de 4, como este paciente, ¿no? Tiene más de 1 gramo de creatinina. Debería manejarse con albúmina más antibiótico. Albúmina no se usa para mejorar la albúmina sérica. Si escuchan eso a alguien, olvídense. No, para mejorar eso no sirve para eso. Tiene indicaciones claras. Una de ellas es esa, ¿ya? Manejo de peritonitis bacteriana espontánea. Indicaciones de profilaxis para PBE. Es un paciente que ya ha tenido PBE, digamos, ya sale de alta este paciente, está mejor. Deberías indicarle antibiótico profilaxis con cualquiera de estas opciones, con trimoxazol, de por vida, porque el riesgo que haga un segundo episodio de PBE es de 70%, muy alto. O sea, un paciente con PBE ya es candidato a trasplante hepático. Como no va a hacer eso, profilaxis antibiótica para evitar un segundo episodio. También hay profilaxis primaria, o sea, antes que tengas una PBE, puedes indicar. Ya les mencioné una, ¿no? Sangrado digestivo. Se deja ceftriaxona en ese caso, ¿no? De inicio, el mismo paciente manejó con ceftriaxona, suspendió además diuréticos, desarrolla encefalopatía hepática. A una PBE, como tiene riesgo de hepatorrenal, hay que suspenderle también furosemida y estradiol. Hay encefalopatía hepática. Entérico, secreción colateral, somnoliento, esa encefalopatía, y la función renal empeora en el paciente. Empeora la función renal. O sea, a pesar que el antibiótico se lo manejaste, empeora la función renal. ¿Qué puede sospechar ahí? ¿Qué está haciendo el paciente? Un síndrome hepatorrenal. Tiene el factor de riesgo cirrótico con ascitis y PBE, y un empeoramiento de la función renal. Puede sospechar. La idea es que lo sospeches. Ahora, ¿cómo la diagnosticas? Ascitis y cirrosis, creatinina elevada. Y no encuentras una causa explicable para la falla renal. O sea, no hay shock en el paciente, no hay hipovolemia en el paciente, no has usado, digamos, aminoglucósidos o AINES, ¿no es cierto? Y a la ecografía es un riñón grande que no es rugoso con buena cortical, o sea, no hay evidencia de enfermedad renal parenquima. ¿Tienes esos criterios? Síndrome hepatorrenal. Ahora, ese hepatorrenal es la consecuencia de qué? De todo ese mecanismo que les he mencionado. Esa vasodilatación esplácnica hace que el organismo produzca sustancias vasoconstrictoras como catecolaminas, que a la larga me producen vasoconstricción renal y hipoperfusión renal. O sea, es una sola secuencia. Digamos, es el evento final, el hepatorrenal. O sea, la consecuencia es la vasodilatación esplácnica finalmente. Que como mecanismo compensador el paciente le produce vasoconstricción de vasos renales y hipoperfusión renal. Hay dos tipos, tipo 1, tipo 2. Por ahí van a encontrar 4 tipos, no le hagan caso de eso, solo tipo 1, tipo 2 para ustedes. Tipo 1, deterioro rápido, este se muere más rápido. Tipo 2, se muere lentamente. Tratamiento, trasplante hepático. Trasplante hepático. ¿Y qué podemos dar mientras tanto para que aguante el paciente y llegue a eso? Está toda la cascada que les he mencionado, ¿no? Incremento de la vasoconstricción, hepatorrenal, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con la hipertensión portal y la vasodilatación esplácnica. Los mecanismos compensadores son los que al final empeoran todo, para que se den cuenta. Suspendo diuréticos, suspendo los beta-bloqueadores. Miren qué complicado, es un paciente edematoso. Suspendo los diuréticos, suspendo los beta-bloqueadores. Es edematoso, pero igual, hay que suspenderlo. ¿Y qué le doy? Vasoconstrictores. Pues mira, hay vasoconstricción renal y le voy a dar un vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque esos van a actuar en dónde? En la vasodilatación esplácnica. Y de alguna manera disminuye la liberación reactiva de las catecolaminas y el RAS, y de esa manera disminuye la vasoconstricción renal. El sustrato fisiopatológico de casi todas las complicaciones va a ser hipertensión portal en el paciente. Tienen que entender. ¿Qué tenemos de alternativa? Terlipresina con albúmina o noradrenalina con albúmina. En hospitalización, ¿qué sugiere? Terlipresina con albúmina, porque es por vía endovenosa. Noradrenalina con albúmina sugieren en pacientes de UCI, porque se da por bomba de infusión. También tenemos otra alternativa. Siempre tienen su primera línea y las alternativas. Pero vasoconstrictores y albúmina. Ya tienen evidencias de albúmina, ¿no? Para centesis de gran volumen, manejo de PBE, manejo de hepatorrenal, para uso de albúmina. Pero es encaminado eso a que el paciente aguante al trasplante. Entonces, ¿qué tienen que estudiar acá? Y tienen que entender bien la fisiopatología, que es lo más complicado. La idea es esa: el organismo, por querer compensar algo,
valore el resto. Y todo es una secuencia fisiopatológica. O sea, si se dan cuenta, el manejo es disminuir el impacto de las complicaciones y hacer que el paciente aguante a tratar.